A todos, una muy buena noche. Sí, ya la noche, ¿no es cierto? Una muy buena noche. Un gusto de tenerlos otra vez aquí en las clases de confiabilidad. A ver, nosotros, antes de seguir, no sé si alguien tiene alguna inquietud con relación al deber que deben entregar el día de hoy. El día de ayer me hizo alguien también algunas preguntas por WhatsApp, lo cual está muy bien, no hay problema. Inclusive si necesitas llamarme al celular, ustedes lo tienen, no hay problema, me llaman y conversamos. Entonces, ahora, nosotros vamos a iniciar el día de hoy, pero antes. Ustedes tienen en la unidad número 5, está puesto un deber con relación a interconexiones. Creo que es este. No. Sí, es este. Entonces, sí, está puesto ya ahí en la unidad número 5. Entonces, por favor, que lo vean y asimismo, cualquier inquietud, podemos conversar, no hay problema. Entonces, analícenlo detenidamente, son 2 ejercicios. Y eso está para ser entregado el miércoles 17 de febrero. Ya. Y decíamos que hoy vamos a empezar viendo confiabilidad de sistemas compuestos. En la unidad número 6, ustedes pueden ya acceder a esta presentación sobre confiabilidad de sistemas compuestos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Muy bien. Entonces, confiabilidad de sistemas compuestos. Cuando hablamos de sistemas compuestos, nosotros nos referimos al tratamiento conjunto y por lo tanto evaluación de su confiabilidad de generación más transmisión. Y entonces vamos a ver. Es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Sino que lo vamos a hacer como una parte integrada, generación y transmisión. Pero no está mal también. Por ejemplo, yo puedo también evaluar. Hasta hace unos años, si se hacía eso, de evaluar la confiabilidad en forma independiente de los sistemas de transmisión. Ahora ya se hace poco eso, pero tampoco es cosa del otro mundo, ¿no es cierto? Yo diría que se asemeja bastante a la evaluación de la confiabilidad de sistemas de distribución. La forma conceptual en la cual, cómo se evalúa la confiabilidad, sobre todo hacia el futuro de los sistemas de distribución, pero no los índices. En esos índices, algunos sí, pero no todos los índices de distribución. Perdón. Entonces vamos a ver. Y vamos a empezar viendo. Para esta parte, inclusive, vamos a resolver ahí un ejercicio donde está entonces únicamente la parte del sistema de transmisión, de un sistema de transmisión. Muy bien. En el capítulo 4, confiabilidad de generación, adecuacidad, se analizó la capacidad de generación que requerimos para satisfacer los requerimientos de la carga, de la demanda. Un segundo factor importante en el proceso de planificación es el desarrollo de un sistema de transmisión para transportar la energía generada
hasta los puntos de carga. Esto sí, como que aparece obvio en el sentido de que como que no me sirve para nada desarrollar toda una capacidad de generación si no tengo los medios para poder evacuar esa energía hacia el consumidor final, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy importante. Y sí, y esa red, esa infraestructura que me va a servir para eso, debe ser lo suficientemente robusta para garantizarme una seguridad, una confiabilidad. La seguridad en el sentido de que sí, permita que el sistema ante contingencias pueda autorrecuperarse en forma exitosa. Y el sistema de transmisión debe ajustarse a la capacidad de generación para permitir el flujo de la energía desde las fuentes de producción hasta los puntos de entrega. Es decir, entregar a niveles de subtransmisión o distribución. Subtransmisión en algunas distribuidoras sí, se les está entregando a nivel de 69 kV. Pero sí, en cambio la empresa eléctrica Quito se le entrega a nivel de 138 kilovoltios. Hoy la SELEC o la Transelectric no tiene líneas que en el sistema de la empresa eléctrica Quito, por ejemplo, esté operando a 138 kilovoltios. Y adicionalmente dice, las facilidades de transmisión deben ser capaces de mantener adecuados niveles de voltaje y cargabilidad de sus elementos dentro de los límites térmicos de los circuitos individuales y también mantener los niveles de estabilidad. Pero esto de mantener los niveles de estabilidad siendo transmisión, en lo que cabe, porque hay que tener en consideración que las redes de transmisión están formados por elementos pasivos. ¿Sí? Entonces es muy complicado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Es muy complicado que por sí la red de transmisión puedan mantener la estabilidad del sistema. Necesitamos ciertos elementos activos, ciertos elementos de control para poder desarrollar eso. Hoy que en los sistemas de transmisión se están poniendo dispositivos con tecnología FACTS, eso sí, ya ayuda mucho. Muy bien, ahora entonces, nosotros decimos mantener adecuados niveles de voltaje y cargabilidad, porque puede también tener entonces ciertas connotaciones cuando vamos después a definir el hecho de que cuando un sistema compuesto falla, ¿no? ¿Cuándo yo puedo decir que está en situación de falla? Porque no necesariamente la situación de falla será producto de un cortocircuito. Vamos a ver entonces. Un sistema compuesto estará en un estado de operación normal cuando cumple con los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad en todos sus estados operativos. Calidad, esto lo establecen las reglas, ¿no es cierto? La calidad desde el punto de vista de calidad de la onda, niveles de voltaje, seguridad, ya hablábamos, y confiabilidad, que es lo que estamos en este momento tratando, en todos sus estados operativos entre comillas, ¿ya? Y el sistema compuesto, puedo decir que falla, sí. Yo voy a tener que un sistema falla cuando yo afecto a la demanda, cuando yo afecto a la carga. ¿Cuándo le afecto a la carga? Cuando hay problemas de frecuencia, cuando hay problemas de voltaje. Esos problemas de frecuencia, esos problemas de voltaje puede que puedan ser entonces por sobrevoltajes o por bajos voltajes. E igual también problemas de frecuencias por bajas frecuencias o por sobrefrecuencias
¿no es cierto? Pero eso, la afectación a la carga es en el sentido de que ante esos problemas yo debo desconectar carga. Entonces, ahí es entonces la afectación a los niveles de confiabilidad que yo estoy haciendo. Entonces, el sistema compuesto entra en un estado de falla, sí. El flujo de energía no llega a alguna de las barras. Puede ser entonces un cortocircuito, cualquier circunstancia, pero a la final no me está llegando a una barra donde yo tengo una demanda. No hay suficiente disponibilidad de generación en el sistema para cumplir los requerimientos de la carga. Sí, es cierto. Si yo tengo un sistema compuesto conformado por generación y transmisión, una de las condiciones va a ser de que yo no tengo generación, o teniendo generación, no tengo transmisión. Con eso no llego entonces, ante esas dos circunstancias, no voy a llegar con energía hacia la barra de la carga. Estará también entonces en situación de falla si existen sobrecargas en los elementos del sistema, en este caso líneas de transmisión y transformadores, que impiden abastecer en su totalidad las necesidades de la demanda. Sí, si yo tengo sobrecargas en un transformador, en una línea de transmisión, que sobre todo, en general, los transmisores declaran al operador su capacidad de transmisión en condiciones normales. Y dicen también, declaran una capacidad de transmisión, una capacidad de flujo en los elementos bajo condiciones de emergencia, pero estableciendo un tiempo. Muy bien. Entonces, tal línea de transmisión o tal transformador, en condiciones normales, eso se le, por ejemplo, en nuestro caso, la unidad de negocio Transelectric lo declara, se nace tal transformador en condiciones normales, va entonces a fluir a través de esa máquina tantos MVAs. Pero en condiciones emergentes, sí, le subirá que un 10, 20% y dirá 20 minutos, 30 minutos. Pero pasado ese tiempo, si las condiciones no pueden volver a sus condiciones iniciales, tiene que cortarse carga. Por lo tanto, es una afectación a los niveles de confiabilidad. Y lo otro, también puede considerarse entonces que el sistema está en un estado de falla cuando los voltajes en las barras están fuera de los rangos de los niveles de calidad aceptable. Y nos referimos aquí más especialmente a los niveles de voltaje que yo tengo en las barras de entrega a la distribuidora. Entonces, a algunas distribuidoras a nivel de 69 se les está entregando con más o menos 4%, lo cual es bastante exageradito, o más o menos 5% y así, ¿no es cierto? Pero si el voltaje se me bajó mucho, para poder recuperar ese voltaje no tengo otra alternativa que cortar carga. Y ahí es entonces, todo aquello que vaya de lo que hemos visto en al menos de estas relaciones, a afectar a la carga, es una condición de falla. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ahora entonces, si ustedes se recuerdan este cuadrito, nosotros vamos a empezar a hablar de confiabilidad de sistemas compuestos radiales y vamos a ver, aunque también podemos después, vamos a ver que podemos resolver también ciertos sistemas que puedan ser hallados. Ustedes pueden acordarse de que cuando yo tenía los procesos de Markov, nosotros entonces analizamos cuando teníamos dos componentes, ¿cierto? Y ahí no hablábamos de un inicio. Si esos dos componentes estaban en operación, en conexión serie o
si esos dos componentes estaban en conexión en paralelo. Eso nosotros no hablábamos. Entonces, me permiten, ahí pone, por eso he puesto aquí, referencia, capítulo 3, conceptos básicos de confiabilidad, segunda parte, láminas 5, 23 y 29. Y vamos a ver entonces. Y yo quiero irme a recordar qué es lo que decíamos ahí. Esto es muy importante. Y esto va a ser, igual les volveré a recordar a ustedes, que cuando nosotros veamos confiabilidad de sistemas de distribución, mire que la disponibilidad, cuando yo tenía componentes reparables, como es este el caso, ¿no es cierto?, elementos de líneas de transmisión e inclusive unidades de generación, también hemos visto, sobre todo cuando entramos a nosotros a analizar la frecuencia y duración, la disponibilidad de un componente, la disponibilidad de un sistema o la probabilidad de que esté funcionando ese componente o ese sistema, yo puedo calcularlo con esta expresión, donde μ es la tasa de reparaciones dividido por la tasa de fallas más la tasa de reparaciones. Igual, esto va a ser igual entonces a el tiempo medio de operación sobre tiempo medio de operación más el tiempo medio de reparación. Esto, disponibilidad o también probabilidad de que esté operando ese componente. Y la indisponibilidad, en cambio, o la probabilidad de que esté fuera de servicio, de que falle, yo voy a tener que eso es igual a la tasa de fallas lambda dividido por la tasa de fallas más la tasa de reparaciones, o su equivalente, que es el tiempo medio de reparación dividido por el tiempo medio de reparación más el tiempo medio de operación. Esto está entonces en la lámina número 5 del capítulo 3, la segunda parte de en esa presentación está. Y inclusive aquí, mire, y esto es muy importante, la probabilidad de operación de un componente, estamos hablando, solo de un componente o de un sistema, de un componente. Hemos dicho, esto ya nos referimos, ¿no es cierto? Pero es igual a la frecuencia multiplicado por el tiempo medio de operación. Probabilidad de operación. Y la probabilidad de no operación es igual a la frecuencia por el tiempo medio de reparación. Es decir, el tiempo medio que está fuera de servicio. Aquí, en cambio, decimos la probabilidad de operación, P, es la frecuencia por el tiempo medio de operación, el tiempo que está en servicio. ¿Ya? Vemos entonces, acá ya esto también, pero creo que hablaba acá. Esto es lo que nosotros vimos en ese entonces. Tengo dos componentes y cada componente tiene dos estados. Y eso es entonces, construimos el diagrama de estados, ¿cierto? Todos los posibles estados, estado 1, los dos operan, estado número 2, uno opera, el otro no, el estado número 3 se alternan y el estado número 4 no opera. Construimos la matriz de transición, todo este proceso, y finalmente nosotros calculamos las probabilidades de que se produzcan cada uno de estos estados. Probabilidades de que se produzca cada uno de estos estados. A esto le llamamos la probabilidad del estado 1, peso 1, probabilidad de que se encuentre en el estado número 2, peso 2,
Es decir, por ejemplo, la probabilidad de que se encuentre en el estado número 2. ¿Cuál es la probabilidad de que C1 no opere y C2 opere? ¿Cierto? Mire que antes nosotros ya dijimos que, eso dijimos en la lámina. En la lámina 5 estamos diciendo que la probabilidad que esté en operación es igual a μ sobre lambda más μ. Y la probabilidad que no opere estamos diciendo que es lambda sobre lambda más μ. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Y entonces, hemos calculado esas probabilidades que estén en el estado 3, 4 y todo. Y desarrollamos las ecuaciones y todo. Mire, yo tengo aquí entonces ya la probabilidad de que se encuentre en el estado 1. El estado 1, ¿qué es lo que dice? El estado 1 dice que el componente 1 opere y el componente 2 opere también. Es decir, los dos deben operar simultáneamente. Siendo eventos independientes el estado de operación del componente 1 y el estado de operación del componente 2, eso significa que la probabilidad de que se produzca ese estado es el producto de la probabilidad de que el componente 1 esté operando por la probabilidad de que el componente 2 esté operando. Y eso es lo que tengo aquí, ¿no es cierto? Mu sub 1 sobre mu sub 1 más lambda sub 1 es probabilidad de que el componente 1 esté operando. En cambio, mu sub 2 sobre mu sub 2 más lambda sub 2 es la probabilidad, de que el componente 2 esté operando. Y me da entonces la probabilidad de que sea. Y así tengo todos estos. Note que nosotros lo hicimos, obtuvimos esto, es resolviendo esta ecuación matricial que tenemos ahí. Ya, entonces, eso, acuérdese. Entonces, eso. Y, bueno, de esto ya también lo habíamos visto, pero quería ir, porque en la referencia ahí decimos, lámina número 29. ¿Qué pasa si los dos componentes que yo estoy tratando aquí, esos dos componentes están en serie? El sistema operará solamente en ese caso cuando los dos componentes operen. Eso significa que ese sistema operará cuando yo me encuentre en el estado 1. Cuando yo me encuentre en el estado 2, en el estado 3 o en el estado 4, el sistema no me opera. Por lo tanto, la probabilidad de que el sistema no me opera es igual a la suma de las probabilidades de que esté en el estado 2 más la probabilidad de que esté en el estado 3 y más la probabilidad de que esté en el estado 4. ¿Qué pasa, en cambio, si los dos componentes están en paralelo? Es decir, son redundantes y el sistema operará cuando al menos uno de los componentes opere. Al menos uno o dos. Por lo tanto, va a operar cuando los dos operen, estado 1, cuando esté en el estado 2 y cuando esté en el estado 3. No opera cuando los dos componentes están afuera. Y eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿no es cierto? Probabilidad de operación es probabilidad estado 1 más probabilidad estado 2 más probabilidad estado 3. Y probabilidad de no operación es cuando yo tengo que estar en el estado 4. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros en ese entonces analizamos. Y lo que es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, entonces. Tengo que los dos componentes están en serie. Yo voy a tener entonces el componente 1 en serie con el componente 2.
Y de esto voy a obtener un equivalente. Y ese equivalente va a ser entonces que va a tener una... Mire, cada componente tiene su tasa de fallas y su tiempo de reparación, ¿cierto? Y voy a encontrar un equivalente con una tasa de fallas equivalente y un tiempo de reparación del sistema también equivalente. De lo que hemos estado analizando del capítulo 3, ya hemos visto de que si los dos están en serie, la probabilidad de operación es la probabilidad de que se encuentren en el estado 1. Y eso es lo que estamos poniendo aquí. Mu sub 1 por mu sub 1 es dividido por mu sub 1 más L sub 1, probabilidad de que el componente 1 opere. Mu sub 2 sobre mu sub 2 más lambda sub 2, probabilidad de que el componente 2 opere. Como los dos deben operar, entonces el componente 1 y el componente 2 debe operar, debo multiplicar esas probabilidades. Eso es lo que tengo, ¿ya? Muy bien. Y mi interés es entonces, teniendo estas tasas de falla que yo tengo aquí de cada uno de esos componentes, determinar esta tasa de falla y este tiempo de recuperación equivalentes del sistema. En función, entonces, voy a hacerlo eso en función de estos componentes individuales que voy a tener acá. Muy bien, entonces, ya hemos dicho, esto es la probabilidad de que los dos estén operando. Si yo tengo que este es mi sistema equivalente, la probabilidad de que este sistema equivalente esté operando, simplemente aplico la misma expresión, la probabilidad de que opere o de que esté disponible es la tasa de reparación del sistema dividido por la tasa de reparación más la tasa de fallas. Por lo tanto, esta expresión es lo mismo, estamos hablando de lo mismo con esta expresión. Y lo que hago es aquí igualarlos. ¿Ya? Como están en serie, y eso es lo que habíamos también dicho, ¿no es cierto? Que cuando yo tengo elementos en serie, la tasa de fallas del sistema es igual a la sumatoria de las tasas de fallas de sus componentes. Y eso es lo que estamos diciendo acá. La tasa de fallas es igual a la tasa a la sumatoria de las tasas de los componentes. La de sub 1 más lambda sub 2. Pero yo tengo también que la tasa de reparación es el inverso del tiempo medio de reparación. Eso es lo que yo voy a sustituir acá. Lambda sub s voy a sustituirlo por ahí. Y los míos les voy entonces a sustituir en función y voy a dejar en función de los R sub I. Eso es lo que hemos hecho acá. Y despejamos entonces cuánto vale R sub S. Porque R sub S ha sido igual a 1 sobre mu sub S. Y me va a quedar esto. Esto es entonces el tiempo medio de reparación que yo tengo en el sistema cuando esos dos componentes están en serie. Muy bien, pero vamos a esta expresión, le vamos a hacer ciertos ajustes. Siempre las tasas de falla son relativamente bajas, ¿cierto? Estos, entonces, de tal manera que este producto de estos 4 elementos aquí es bastante bajo. Y vamos entonces a hacer que vamos a tener que este producto será mucho menor que lambda sub 1 R sub 1, igual este producto será mucho menor que lambda sub 2 R sub 2. Entonces, este producto es mucho menor que estos componentes. Y vamos a hacer una simplificación entonces. Y nos vamos a quedar, le vamos a despreciar ese producto y nos vamos a quedar que en un sistema serie, la tasa media, no la tasa media, el tiempo medio de reparación va a ser igual a esta expresión. Esta es la que le vamos a usar.
para estos fines, nuestros fines. Por lo tanto, si yo voy a generalizar para varios elementos en serie, ¿qué me va a hacer? Si yo tengo varios elementos en serie, ya hemos dicho, la tasa media de fallas que tengo para para un sistema compuesto por elementos en serie es la sumatoria de las tasas de falla. Por eso inclusive decíamos, conforme más elementos en serie tengo en el sistema, la confiabilidad del sistema se me deteriora más porque la tasa de falla se va incrementando. Y el tiempo medio de reparación, de restauración, será igual entonces, así como está aquí, a la sumatoria del producto lambda sub i, R sub i, dividido por la sumatoria de los lambda sub i. ¿Ya? Ahora, la indisponibilidad del sistema. Acuérdese de que nosotros en el capítulo 3, y que ya hicimos allí también, hemos dicho de que la probabilidad de no operación era igual a la frecuencia multiplicada por el tiempo medio de recuperación. En cambio, la probabilidad de operación era la misma frecuencia multiplicada por m sub s, que sería el tiempo medio de operación. ¿Ya? Entonces, y esa indisponibilidad yo lo puedo también expresar como la tasa de fallas multiplicado por ese tiempo medio de reparación. Y eso es igual, ya hemos visto que lambda S por RS, no todavía. A ver, lambda sería entonces, como eso es una cosa en serie, yo voy a tener entonces la sumatoria de las indisponibilidades de cada uno. Hay una cosa que es muy importante que está aquí resaltada en amarillo. Es fundamental esto. Téngale muy presente. Cuando yo tengo el análisis de la indisponibilidad y veamos qué pasa con el análisis dimensional de cada uno de estos componentes. Dice, si las unidades de tiempo de lambda sub s y R sub s son las mismas, el valor, ¿qué significa que sean las mismas? En el sentido de que lambda sub s, yo voy a tener, por ejemplo, fallas por hora, y R sub s, yo voy a tener entonces un tiempo en horas, por ejemplo. O aquí yo tengo lambda sub s, fallas por año, o R sub s, que me dé el tiempo de restauración en años. Entonces, si las unidades de tiempo de lambda sub s y R sub s son las mismas, el valor de U sub s es una probabilidad. ¿De acuerdo? Es una probabilidad. Por favor, esto grábese. Ahora, y esto hemos dicho también, porque nosotros lo que hemos dicho es la probabilidad de que no opere. Para eso yo necesito de que estas unidades, es decir, lambda de sub s y R sub s, estén referidas a la misma unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo del numerador con la unidad de tiempo del denominador se cancelan. Ahora, si las unidades son diferentes, por ejemplo, si lambda sub s es expresada en fallas por año y R sub s, tiempo de recuperación o de restauración, es expresada en horas, el valor US tiene unidades de horas por año, lo cual tiene una forma descriptiva muy útil,
pues representa el tiempo anual esperado que está el sistema fuera de servicio, que está entonces el sistema indisponible. Me va a dar ahí, si yo tengo lambda sub s expresada en fallas por año y R sub s expresada en horas, me va a dar, ahí sí, el número de horas en el año que el sistema ha estado indisponible. Y con esto es lo que yo voy a calcular la indisponibilidad de eso. Ponga atención. Por eso yo he puesto esto resaltado con mucho énfasis. Resumamos entonces. La tasa de fallas del sistema en serie, la sumatoria, el tiempo equivalente del sistema, el tiempo de restauración, de recuperación, ¿no? Es esto, ¿no es cierto? Que es también es U sub S sobre lambda sub S, porque esto lo que yo tengo aquí es U sub S, y U sub S ya hemos dicho, lambda sub S por R sub S, y es igual a la sumatoria de lambda sub I por R sub I. Para el sistema serie, ¿de acuerdo? Veamos en cambio, ¿qué pasa con el sistema cuando tengo yo dos elementos que voy a tener? Cuando están conectados en paralelo. Ahí ya hemos dicho, cuando nos hemos referido al capítulo 3, la segunda parte en procesos de Markov, yo necesito que, si están estos dos componentes conectados en paralelo, yo necesito que para que el sistema opere, necesito que al menos uno de los componentes esté en operación. Sobre todo bajo el supuesto de que es 100% redundante. 100% redundante significa que si sale un elemento, el elemento que queda en operación tiene la capacidad para asumir el 100% de la operación. Entonces, el sistema operará o estará disponible, o la probabilidad de que el sistema esté operando será igual a la suma de la probabilidad de que esté en el estado 1 más la probabilidad de que esté en el estado 2 más la probabilidad que esté en el estado 3. Y la probabilidad de que el sistema no opere será igual a la probabilidad de que el sistema esté en el estado 4, que corresponde a la situación de que los dos componentes estén fuera de operación. Y eso es lo que estoy poniendo acá. Mire, probabilidad de no operación. NOP. No operación. Sí, aquí debería de incluir, entonces, si yo me ubico en el estado 4, para que se produzca este estado, no debe operar el componente 1 y no debe operar el componente 2. Si esos componentes son independientes, ¿qué es lo que voy a tener? La probabilidad de que no opere ese 1 es lambda sub 1 sobre mi sub 1 más lambda sub 1. Probabilidad de que no opere ese 2 es lambda sub 2 dividido por mu sub 2 más L sub 2. Pues bien, yo tengo entonces dos componentes, cada uno con su tasa de fallas y su tiempo de reparación, ¿cierto? Y quiero determinar un equivalente cuyos parámetros va a ser entonces la tasa de fallas de ese sistema equivalente y un tiempo de reparación de ese sistema equivalente. Ese sistema, si yo en función de este sistema, de los parámetros de este sistema equivalente, también puedo calcular la probabilidad de no operación o la indisponibilidad en este caso, ¿no es cierto?
que será igual a lambda sub P sobre mu sub P más lambda sub P. Esta probabilidad igualamos a esta probabilidad, es lo que hacemos aquí, y tenemos también, así como decían, para el sistema serie, la tasa de fallas en el sistema serie es igual a la sumatoria de las tasas individuales de los elementos. Aquí la tasa de reparación del sistema en paralelo es igual a la sumatoria de las tasas de reparación de sus componentes. Y que es lo que voy a tener acá también, ¿no? Yo voy a tener que el inverso del tiempo medio de reparación de sistemas va a ser igual a la sumatoria de los inversos de los tiempos de reparación de sus componentes. Y eso es lo que estamos poniendo acá. Entonces, igual, lo que estamos resaltando aquí en amarillo. ERP representa el periodo de tiempo esperado durante el cual los dos componentes están concurrentemente fuera de servicio. Los dos tienen que estar, ¿sí? El tiempo durante el cual las dos fallas se superponen. Ese es el tiempo ERP, donde simultáneamente, el componente 1 y el componente 2 están fuera. ERP es el tiempo fuera de servicio. Aquí deberíamos poner simultáneo de los componentes 1 y 2. ¿Ya? Seguimos entonces. Ahora entonces, de esta expresión que yo tengo aquí, haciendo que la mu sub P es igual a mu sub 1 y todas estas, yo puedo entonces llegar a esto y decir entonces, cuando yo tengo en paralelo, yo voy a tener entonces que la tasa de fallas ya no es la sumatoria de las fallas de las tasas de los componentes, como decíamos en el serie. Ahora es esto. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Lambda sub 1, R sub 1 y lambda sub 2, R sub 2 son mucho menores que 1. Por lo tanto, esto lo simplificamos y le dejamos aquí solamente el 1, lo cual me conduce a que lambda P va a ser esta expresión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y voy a tener entonces que U sub P, la indisponibilidad de ese equivalente, va a ser igual a la tasa de fallas del equivalente por el tiempo medio de reparación de ese equivalente. Eso ya tengo aquí. Lambda sub 1, la tasa de fallas ya tengo aquí. Lambda sub 1 por lambda sub 2 multiplicado por este producto, ¿no es cierto? ¿Cuánto es R sub P? R sub P acá me dice que es R sub 1 por R sub 2, R sub 1 más R sub 2. Entonces reemplazaría acá. Entonces, este R sub 1 más R sub 2 se iría simplificando con el denominador que tendría aquí en R sub P, que es el denominador de R sub 1 más R sub 2, y me queda entonces esta expresión. Asimismo, es lo que yo voy a tener entonces. Esto para dos elementos. Acá que tengo para tres elementos. Eso en una forma análoga a lo que yo tengo aquí, por ejemplo. A ver, aquí yo tengo, a ver, no. Aquí tenía entonces lambda sub P, tenía U sub P. Entonces, para tres elementos, lambda sub P voy a tener entonces lambda sub 1 por lambda sub 2 por lambda sub 3 más el producto que voy a tener acá, ¿no es cierto? Y en cambio, yo voy a tener que RP va a ser igual a esta expresión de acá. Con lo cual me queda que la indisponibilidad es igual a este
triple producto, que sería lambda sub 1 por R sub 1 por lambda sub 2 por R sub 2 y finalmente lambda sub 3 por R sub 3. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Muy bien, entonces. Este es entonces, digamos que este es un sistema de transmisión compuesto, ¿por qué? En esta barra me está sirviendo el sistema, me está entregando la carga del sistema. Este sistema, sí, es radial en la medida que tengo un solo punto de entrega y me está sirviendo a estas cargas, aunque por aquí tenga un lazo, ¿no es cierto? Pero en esencia es radial. Pero, ya, entonces tengo estas líneas de transmisión y aquí entonces tengo las barras en las cuales yo voy a hacer, son las barras de entrega a unas cargas. A lo mejor aquí está todavía un transformador, pero aquí es donde el transmisor está entregando energía a la distribuidora. Lo mismo en esta barra y lo mismo en esta barra, en C. Mire que aquí yo estoy poniendo a un sistema. Eso significa que detrás de esta barra, digamos, estamos en el Sistema Nacional Interconectado, que le está entregando entonces aquí, haciendo la entrega de la energía. Pero desde el punto de vista de confiabilidad, a ese Sistema Nacional Interconectado le estoy sacando un equivalente. Sí, de las estadísticas, yo tengo registros en el sentido de que este sistema tiene una tasa de fallas de 0.5 fallas por año y este sistema tiene un tiempo medio de recuperación o de reparación de 2 horas. Y por lo tanto, en la evaluación entra como otro componente. ¿Qué es lo que nos proponemos entonces? Yo tengo las tasas de fallas de cada uno de esos componentes del sistema, ya lo vimos. De cada una de las líneas tengo las tasas de fallas y el tiempo medio de reparación. Y haciendo uso de la metodología del conjunto mínimo de corte, vamos a determinar los índices de confiabilidad en esos puntos de carga. Sobre todo, a mí lo que me interesa, porque yo lo que voy a determinar es ahí cuál es la tasa de fallas que tengo en esa barra de carga, en la A, en la B y en la C, cuál es el tiempo de recuperación y sobre todo, que lo que nos va a interesar es cuál es la indisponibilidad que tienes, cuál es el número de horas en cada año que esa barra se queda sin servicio. ¿Ya? Pero eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a continuar. ¿Qué día? El día lunes es... El día lunes es carnaval, ¿no? Lunes, martes. Volveríamos entonces al día miércoles. Preguntas, por favor. Hasta ahí. Entonces, esta presentación ustedes ya la tienen ahí en las aulas virtuales, ¿no? Ya lo voy a poner también aquí en Microsoft Teams. Una cosa que es muy importante. Yo entiendo que a ustedes también ya les llegó una notificación en el sentido de que la política de grabaciones de aquí de Microsoft Teams ha cambiado. Uno se graba aquí. Yo, ¿qué es lo que hacía? Tenía 20 días para descargar ese archivo y le pasaba entonces a la sección archivos de Microsoft Teams. Ahora lo que pasa es entonces de que ustedes ya no, esto aquí al menos ya no permite descargar, pero en cambio automáticamente se graba en la sección archivos, hay una carpeta que se llama recordings. Entonces ahí es donde van a estar todas las grabaciones de las clases virtuales. ¿Alguna pregunta? Entonces, por favor, véanlo la parte correspondiente al deber.
Entonces, cuando nosotros terminemos esto de sistemas compuestos, vamos a dar la segunda prueba de este bimestre. Y nos vamos ahí a referir a la parte de interconexiones más sistemas compuestos. Muy bien, si no hay preguntas entonces, nos quedamos ahí. A todos una muy buena tarde. Espero que estén sin ninguna novedad y tenerles aquí el próximo día miércoles. Una buena tarde para todos. Una buena noche. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Cuídense mucho en el feriado. No es hecho humana.